madre le compró una casa a mi hermano y exigió que yo pagara la hipoteca. Cuando me rehusé, gritó, te llevaré a juicio, malagradecido. Me demandaron por $200,000, pero en la audiencia, el testimonio de mi padre dejó en impactados tanto a ellos como al juez. Me llamo Alexander, tengo 31 años y vivo en Chicago. Trabajo como contador jefe en una firma financiera, un empleo que conseguí a base de esfuerzo y noches sin dormir. No soy de los que presumen, pero tengo un apartamento decente en el centro, un auto que no se descompone y una vida organizada. Sin embargo, mi familia siempre ha sido un problema, y esta historia es sobre cómo mi madre, Lucy, y mi hermano mayor, Dominic, intentaron hacerme pagar por una decisión que no tomé. Todo empezó hace unos 6 meses. Estaba en mi oficina, revisando unos reportes, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dominic, de 35 años. Alex, necesito tu ayuda. Llámame. Suspiré. Dominic nunca me escribe para charlar, siempre quiere algo. Dinero, un favor o que lo saque de un lío. No respondí de inmediato, tenía trabajo. Mi relación con él nunca ha sido buena. Él siempre fue el favorito de mi madre, el hijo estrella, mientras que yo tenía que ganarme todo solo. Cuando salí, lo llamé. Sonaba nervioso. Madre compró una casa para mí y los chicos, pero hay un problema con la hipoteca. Necesito que seas el garante. Le pedí que me explicara. Resulta que mi madre había firmado un contrato por una casa de $400,000 en los suburbios para Dominic, sin decirme nada. ¿El problema? Dominic no calificaba para el préstamo. Su historial crediticio es un desastre, deudas de tarjetas, pagos atrasados, quiebras. Mi madre pensó que yo podía firmar como garante y cargar con la deuda si él no pagaba. No voy a firmar, Dominic, le dije, tratando de mantener la calma. Esa casa es tu problema, no el mío. Se puso furioso. Eres un egoísta. Madre está tratando de darnos un hogar a mis hijos, y tú no haces nada. Mencionó a sus hijos, Emma de 8 años y Noah de 5, como si yo no los quisiera. Los quiero, pero no iba a firmar por una deuda de $400,000 por algo que no decidí. Esa noche, mi madre me llamó. Lucy no pide, exige. Alexander, vas a ayudar a tu hermano con esa hipoteca, dijo con un tono frío. Le dije que no podía asumir una deuda así, que tenía mis propias responsabilidades. Malagradecido, gritó. Después de todo lo que hice por ti, me colgó antes de que pudiera responder. Los días siguientes fueron un caos. Dominic me bombardeó con mensajes, enviándome fotos de Emma y Noah con textos como, ¿quieres que terminen en la calle? Mi madre llamó a tías y primos, contándoles que yo era un egoísta que no quería ayudar a mi hermano. Hasta mi jefe recibió un correo anónimo diciendo que no era confiable con el dinero. Sabía que era obra de mi madre o Dominic. Me sentía acorralado, pero no iba a ceder. Firmar como garante me ataría a esa deuda por años. Mi único respiro eran las visitas de mi padre, Adam. Mi padre es tranquilo, de pocas palabras. Él y mi madre siguen casados, pero apenas se hablan. Venía a mi apartamento un par de veces al mes, veíamos béisbol o charlábamos de cosas simples. Nunca hablaba de mi madre o Dominic, pero cuando le conté sobre la casa, me miró serio y dijo, no dejes que te manipulen, Alexander. Sus palabras me dieron fuerza. Una semana después, mientras compraba en el supermercado, recibí un correo. Era una carta de un abogado. Mi madre y Dominic me estaban demandando por $200,000, diciendo que mi madre me había prestado ese dinero para la universidad y que nunca se lo devolví. Una mentira total. Pagué mi carrera con trabajos, becas y préstamos estudiantiles que yo mismo liquidé. Nunca le pedí nada a mi madre. Pero ahí estaba, con una demanda que podía arruinarme. Me senté en mi auto, con las bolsas en el asiento trasero, y sentí que todo se venía abajo. No solo estaba lidiando con la traición de mi madre y hermano, sino que ahora tenía que pelear en un tribunal por algo que no hice. Llamé a mi amigo Mike, un abogado de la universidad, y le conté todo. Esto es ridículo, Alexander, dijo. No tienen pruebas. Pero hay que prepararnos, porque van en serio. Esa noche, mi padre vino a mi apartamento. Le conté sobre la demanda, esperando que se mantuviera neutral, como siempre. Pero esta vez, su expresión cambió. No te preocupes, hijo, dijo con una calma que me sorprendió. Voy a ayudarte. No sabía qué quería decir, pero me dio esperanza. Los días antes del juicio fueron duros. Dominic seguía enviándome mensajes, alternando entre súplicas y amenazas. Si no pagas, vas a destruir a la familia, escribió una vez. Mi madre me llamó para decirme que, si no llegaba a un acuerdo, me arruinaría la vida. Intenté enfocarme en el trabajo, pero era difícil. Mis colegas notaron que estaba distraído, y mi jefe me preguntó si todo estaba bien. Dije que era un problema personal,
Porque no quería contar que mi madre me demandaba, contraté a un investigador para reunir pruebas de que nunca recibí dinero de mi madre para la universidad. Encontramos recibos de mis trabajos, estados de cuenta de mis préstamos y correos de la universidad confirmando mis becas. Mike estaba seguro de que podíamos ganar, pero me advirtió que las demandas familiares eran complicadas. La gente miente bajo juramento, dijo. El día del juicio se acercó rápido. Me puse un traje, traté de mantener la calma y fui al tribunal con Mike. Mi madre y Dominique estaban ahí, con un abogado que parecía sacado de un anuncio barato. Mi madre me miró con desprecio, como si yo fuera un extraño. Dominique evitaba mi mirada. Me sentí mal, pero no podía mostrarlo. Mi padre estaba en la parte trasera del tribunal, con una expresión que no podía leer. El juicio empezó con el abogado de mi madre diciendo que ella me dio $200,000 para mi carrera en la Universidad de Illinois. Y que yo prometí devolverlos. Presentaron un contrato con mi firma, pero era falso. Mike lo desarmó rápido, mostrando que la firma no era mía y que el documento no tenía validez. Cuando fue mi turno, presenté mis pruebas, recibos, estados de cuenta, cartas de la universidad. El juez, un hombre mayor y serio, parecía interesado. Pero lo que realmente cambió las cosas fue que mi padre se levantó para hablar. No sabía que iba a testificar, pero ahí estaba, caminando al estrado. El silencio en el tribunal era pesado. Mi padre, Adam, siempre había sido un hombre reservado, alguien que evitaba los conflictos a toda costa. Verlo en el estrado, con la espalda recta y la voz firme, fue como ver a un extraño. Juró decir la verdad y empezó a hablar. Lucy nunca le dio un centavo a Alexander para la universidad, dijo, mirando al juez. Mi hijo trabajó duro, pagó sus estudios con empleos de medio tiempo y becas. Esta demanda es un intento de manipularlo para que asuma los errores financieros de su hermano, Dominique. El aire en la sala cambió. Mi madre palideció, sus manos apretando el bolso como si quisiera estrangularlo. Dominique, sentado junto a ella, se hundió en su silla, mirando al suelo. El abogado de ellos, un tipo con un traje barato y demasiada gomina, intentó interrumpir, pero el juez levantó una mano para callarlo. Continúe, señor, dijo. Mi padre siguió, y cada palabra era como un martillo cayendo sobre la mentira que mi madre y Dominique habían construido. Contó cómo mi madre siempre había favorecido a Dominique, gastando los ahorros familiares en sus deudas y caprichos. Lucy me convenció de firmar documentos sin leerlos, admitió, con un tono que mezclaba vergüenza y determinación. Siempre fue para ayudar a Dominique, no a Alexander. Mi hijo menor nunca pidió nada, y aún así, siempre lo trataron como si valiera menos. Me quedé helado. Nunca supe que mi padre había visto tanto, que había cargado con ese peso en silencio. Siempre pensé que se mantenía al margen para no pelear con mi madre, pero ahora entendía que había estado observando, esperando el momento para hablar. Sus palabras no solo desarmaron la demanda, sino que expusieron años de favoritismo y manipulación. El juez tomaba notas, su expresión cada vez más seria. Cuando mi padre terminó, el abogado de mi madre intentó contraatacar. Esto es irrelevante, gritó, agitando un montón de papeles. El contrato que presentó la señora Lucy es prueba suficiente. Pero Mike, mi abogado, estaba listo. Señaló que el contrato no tenía autenticación notarial, que la firma no coincidía con la mía y que no había registros bancarios que respaldaran un supuesto préstamo de $200,000. Presenté mis estados de cuenta, que mostraban cómo pagué mis préstamos estudiantiles con mi propio dinero. El juez revisó todo con atención, haciendo preguntas puntuales que ponían nervioso al abogado de mi madre. Entonces, el juez llamó a mi madre al estrado. Lucy se levantó, con la cabeza en alto, como si estuviera a punto de dar un discurso. Pero cuando empezó a hablar, su historia se desmoronó. Dijo que me había dado el dinero en efectivo, que no había registros porque era una madre generosa que confiaba en su hijo. El juez la interrumpió. ¿En efectivo? $200,000? ¿Y no hay un solo recibo, transferencia o testigo que lo confirme? Mi madre tartamudeó, algo raro en ella, y murmuró algo sobre confianza familiar. Hasta yo, desde mi asiento,
Pude ver que el juez no le creía ni una palabra. Dominic fue el siguiente. Subió al estrado con la actitud de alguien que sabe que está perdiendo. Dijo que no sabía mucho del préstamo, pero que yo siempre había sido egoísta y que por eso no quería ayudar con la hipoteca. Mike lo destrozó en el contrainterrogatorio. Le preguntó por qué, si yo era tan egoísta, nunca había pedido dinero a la familia, mientras que él tenía un historial de deudas que llenaba una carpeta entera. Dominic no tuvo respuesta, solo balbuceó algo sobre que sus hijos necesitaban una casa. El juez lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. El juicio duró horas, pero para mí pasaron como minutos. Cuando el juez pidió un receso, Mike me dio una palmada en el hombro. Lo estamos haciendo bien, Alexander. El testimonio de tu padre fue clave. Me giré para mirar a mi padre, que estaba sentado en la parte trasera, con una expresión cansada pero decidida. Le di un leve asentimiento, y él me devolvió una pequeña sonrisa. Por primera vez en años, sentí que tenía un aliado de verdad. Después del receso, el juez regresó y anunció que necesitaba más tiempo para revisar las pruebas. Nos dijo que volviéramos en una semana para la sentencia. Salí del tribunal con Mike, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que teníamos un caso sólido, pero también sabía que mi madre y Dominic no se rendirían tan fácil. Mientras caminábamos hacia mi auto, mi padre se acercó. Hiciste lo correcto, hijo, dijo, poniendo una mano en mi hombro. No dejes que te hagan dudar. Le agradecí, pero no pude evitar preguntarme qué pasaría cuando volviéramos a casa. Mi padre vivía con mi madre, y después de lo que dijo en el tribunal, no estaba seguro de cómo iba a manejarlo. Esa semana fue un infierno. Mi madre me llamó varias veces, dejándome mensajes de voz llenos de insultos. Vas a destruir esta familia, Alexander, gritó en uno. ¿No tienes corazón? Dominic, por su parte, cambió de estrategia. Me envió mensajes más suaves, diciendo que estaba dispuesto a arreglar las cosas si llegaba a un acuerdo con ellos antes de la sentencia. Incluso mencionó a Emma y Noah, diciendo que los niños estaban tristes porque el tío Alex no los quiere. Fue un golpe bajo, pero no caí. Sabía que era otra táctica para manipularme. En el trabajo, traté de mantenerme enfocado, pero era difícil. Mis colegas seguían preguntándome si estaba bien, y mi jefe me llamó a su oficina otra vez. Alexander, sé que estás pasando por algo, dijo. Si necesitas tiempo, dímelo. No quise contarle toda la historia, pero le agradecí y dije que lo manejaría. Por suerte, tenía un proyecto grande que me mantenía ocupado, así que pude distraerme un poco. Mientras tanto, mi padre empezó a venir más a menudo a mi apartamento. Una noche, mientras veíamos un partido de los Cavs, me contó algo que me dejó en shock. Tu madre me echó de la casa después del juicio, dijo, como si estuviera hablando del clima. ¿Qué? Pregunté, casi dejando caer mi cerveza. Explicó que después de su testimonio, mi madre le gritó que era un traidor y le dio un ultimátum, o se retractaba, o se iba. Mi padre, por primera vez en años, se mantuvo firme. No voy a mentir por ella, dijo. Así que recogió sus cosas y se fue a un motel cercano. No podía creerlo. Mi padre, el hombre que siempre evitaba el conflicto, había elegido enfrentarse a mi madre por mí. Le dije que no tenía que quedarse en un motel, que podía quedarse en mi apartamento. No quiero ser una carga, Alexander, respondió, pero insistí. Esa noche, mientras preparaba el sofá cama para él, me di cuenta de que nuestra relación estaba cambiando. Por primera vez, sentía que éramos un equipo. La semana antes de la sentencia, Mike y yo seguimos preparando el caso. El investigador que contraté encontró más pruebas, correos electrónicos entre mi madre y Dominic donde discutían cómo convencerme de pagar la hipoteca, incluyendo la idea de la demanda. Era como leer un guión de una mala telenovela. En uno de los correos, mi madre escribió, si Alexander no cede, lo haremos sentir que no tiene opción. Mike dijo que eso podía ser usado para acusarlos de intento de extorsión, lo que complicaría aún más su situación. El día de la sentencia llegó. Volví al tribunal con Mike, y mi padre insistió en acompañarnos. Mi madre y Dominic estaban ahí, pero esta vez parecían menos seguros.
El abogado de ellos apenas hablaba, y mi madre no me miró en ningún momento. El juez entró, revisó sus notas y empezó a hablar. Dijo que las pruebas presentadas por mi lado eran abrumadoras y que el supuesto contrato era claramente fraudulento. Declaró que no había evidencia de que yo le debiera nada a mi madre y desestimó la demanda, pero no terminó ahí. El juez miró a mi madre y a Dominique y dijo que estaba considerando abrir una investigación por perjurio, ya que sus declaraciones bajo juramento eran inconsistentes con las pruebas. También mencionó la posibilidad de cargos por difamación, dado el correo anónimo enviado a mi jefe. Mi madre se quedó rígida, y Dominique parecía a punto de desmayarse. El juez dijo que enviaría el caso a la fiscalía para una revisión más profunda. Salí del tribunal sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero ¿a qué costo? Mi familia estaba rota. Mi padre me dio un abrazo corto pero firme. Hicimos lo correcto, dijo. Mike estaba eufórico, diciendo que podíamos contraatacar con una demanda propia si queríamos. Pero yo solo quería que todo terminara. Esa noche, mi padre y yo cenamos pizza en mi apartamento. Hablamos de todo menos del juicio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo de paz. Pero sabía que las consecuencias de lo que pasó en el tribunal apenas estaban empezando. Mi madre y Dominique no se rendirían tan fácil, y lo que venía iba a ser aún más complicado. Los días siguientes fueron extraños. Mi padre, Adam, se instaló en mi apartamento, durmiendo en el sofá cama con una bolsa de ropa y poco más. Parecía más relajado, como si testificar contra mi madre lo hubiera liberado de un peso. Noté que sonreía más, incluso tarareaba mientras preparaba café por las mañanas. Yo, mientras tanto, intentaba volver a la normalidad en el trabajo. Pero los rumores sobre el juicio se habían filtrado entre mis colegas. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima. Mi jefe, que ya sabía del correo anónimo que mi madre o Dominique enviaron, me llamó a su oficina. Alexander, eres un buen empleado. Esto no cambia nada, dijo. Sus palabras me dieron alivio, pero no podía evitar sentir que mi vida personal estaba al descubierto. Una semana después de la sentencia, Mike, mi abogado, me llamó. La fiscalía había abierto una investigación por perjurio y difamación contra mi madre y Dominique, basada en las pruebas que presentamos y sus mentiras bajo juramento. Encontraron más correos entre ellos, planeando cómo presionarme para que pagara la hipoteca de la casa. Uno de los mensajes de mi madre decía, si Alexander no cede, lo haremos sentir que no tiene opción. Mike dijo que eso podía ser considerado intento de extorsión y que los cargos podían ser serios, especialmente para Dominique, que ya tenía un historial de problemas financieros. Podrías demandarlos por daños, Alexander, sugirió Mike. Pero yo estaba harto de tribunales. Solo quería dejarlo todo atrás. Mi madre no se quedó callada. Me dejó mensajes de voz llenos de veneno. Destruiste a tu hermano y a mí, Alexander. Eres un traidor, gritó en uno. Escuché el mensaje una vez y lo borré. Dominique, por su parte, cambió de estrategia. Me envió mensajes diciendo que estaba arrepentido y que quería hablar por el bien de Emma y Noah, sus hijos. Dijo que los niños me extrañaban y que no querían perder a su tío. Sabía que era otra manipulación, usando a los pequeños para ablandarme. Los quería mucho, pero no respondí. Había aprendido a no caer en sus juegos. Un mes después, las cosas se pusieron más serias. La fiscalía presentó cargos formales. A mi madre la acusaron de perjurio por mentir sobre el supuesto préstamo de $200,000. Enfrentaba 3 años de libertad condicional y una multa que apenas podía pagar. Dominique la tuvo peor. Lo acusaron de perjurio, difamación por el correo anónimo a mi jefe e intento de extorsión por los mensajes que me envió. El juez fue duro, lo sentenciaron a 3 años de prisión, con posibilidad de reducir la pena con servicio comunitario. Pero lo que realmente lo destrozó fue perder la custodia de Emma, de 8 años, y Noah, de 5. La madre de los niños, que se había separado de Dominique años atrás, pidió la custodia total, y el juez se la concedió. Los pequeños se mudaron con ella a otra ciudad. Me dolió el corazón por Emma y Noah. Los adoraba, y pensar que no los vería por un tiempo me rompió.
Intenté contactar a su madre para saber cómo estaban, pero no respondió. No la culpo, después de todo lo que pasó, supongo que quería mantenerse lo más lejos posible de mi familia. Envié un par de cartas para los niños, con pequeños regalos, pero no sé si se las dieron. Solo espero que algún día pueda volver a verlos. Mi madre recibió su sentencia poco después. Además de la libertad condicional, tuvo que vender la casa que compró para Dominique, ya que no podían mantener la hipoteca sin mi firma. El dinero de la venta apenas cubrió las deudas de Dominique, y mi madre terminó viviendo en un apartamento pequeño en las afueras de Chicago. No hablamos después del juicio. Ella me dejó claro que me culpaba por todo, pero yo ya no tenía energía para pelear. Había gastado demasiados años tratando de complacerla, y ahora solo quería vivir mi vida. Mi padre se quedó conmigo. Al principio, pensé que sería algo temporal, pero una noche, mientras veíamos un partido de los Cubs, me dijo que había pedido el divorcio. No puedo seguir con alguien que manipula a todos a su alrededor, dijo, con una calma que me sorprendió. Había sido un matrimonio de décadas, pero él parecía aliviado, como si por fin pudiera respirar. Juntos buscamos un apartamento más grande, uno con 2 habitaciones cerca de mi trabajo. No era lujoso, pero tenía espacio para los dos y una ventana grande que daba a un parque. Era nuestro. Una tarde, mientras desempacábamos en el nuevo apartamento, mi padre me dio una carpeta. Esto es para ti, dijo. Era una herencia, una cuenta con $90,000 que había guardado en secreto, lejos de mi madre. Úsalo para algo bueno, dijo. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que tuviera algo así escondido, pero entendí por qué lo hizo. Era su manera de protegerme. Con ese dinero, di un enganche para una casa pequeña en un barrio tranquilo. No era la mansión de $400,000 que mi madre compró para Dominique, pero tenía un patio donde mi padre podía plantar las flores que siempre quiso y una sala para ver béisbol. Por primera vez, sentí que tenía un hogar de verdad. Mi padre encontró un trabajo de medio tiempo en una ferretería, no por necesidad, sino porque decía que lo mantenía activo. Los fines de semana, cocinábamos juntos o paseábamos por el lago Michigan, hablando de béisbol, películas o planes simples. Nunca mencionábamos a mi madre ni a Dominique. Era como un acuerdo tácito. Un día, mientras tomaba un café cerca de mi oficina, conocí a Sara, una diseñadora gráfica. Charlamos sobre un libro que ambos leíamos, y terminé pidiéndole su número. Empezamos a salir, tomando las cosas con calma. Le conté un poco de mi historia, sin entrar en detalles, y ella me escuchó sin juzgar. Suena como si hubieras pasado por un infierno, dijo. Pero me gusta que sigas adelante. Me hizo sonreír, algo que no había hecho mucho últimamente. Sara era divertida, directa y me hacía sentir que podía empezar de nuevo. Aún así, no todo era perfecto. A veces, me despertaba pensando en Emma y Noah, preguntándome si estarían bien. Les escribí cartas, pero no sabía si su madre se las entregaría. También me preguntaba si había hecho lo correcto al no ceder ante mi madre y Dominique. Sí, gané el juicio, y ellos enfrentaron las consecuencias, pero mi familia se rompió. Mi padre y yo estábamos más cerca que nunca, pero el vacío seguía ahí. Una noche, mientras veíamos un partido, le pregunté a mi padre qué pensaba de todo. Se quedó callado, mirando la pantalla. Luego dijo, la verdad duele, Alexander, pero las mentiras duelen más. Sus palabras se me grabaron. Había perdido a mi madre y a mi hermano, pero gané mi libertad y una relación honesta con mi padre. Ahora, meses después, mi vida es más estable. Me ascendieron en el trabajo, lo que me dio algo de alivio financiero. Mi padre y yo vivimos bien en nuestra casa, y mi relación con Sara va creciendo. Pero el costo emocional aún pesa. Por eso escribo esto en Reddit. Quiero saber qué opinan. ¿Hice lo correcto al mantenerme firme, aunque perdiera a mi familia? ¿O debí ceder para evitar tanto dolor? No busco lástima, solo perspectivas. Esta experiencia me cambió, y aunque estoy en un lugar mejor, aún pienso en lo que perdí.